otros que en la cocina, y estuvimos como un mes y medio antes de ese retiro trabajando, preparándonos, que las camisetas y que los gafetes y que la alabanza y que los temas, en fin, de todo. Y creo que fue el segundo o tercer retiro de jóvenes que hacíamos ahí en el Ágape. Y yo me acuerdo que invité a varios amigos de la escuela, y total, llegamos al retiro y todo perfecto, todo estaba saliendo perfecto. La comida estaba a la hora que se había dicho, estaba muy rica, las camisas, los gafés, los temas estaban bien profundos, las alabanzas. Sin embargo, estaba pasando algo. Pareciera que a todos los que habían llegado al retiro les hubiéramos regalado un iPod y se lo hubieran puesto en los temas, y cada quien en su rollo. No había ninguna señal ni no se veía que los chavos estuvieran recibiendo de Dios. Como si nada, entraban, salían. En el discipulado todo bien frío, nadie sabía nada. No, pues que no me acuerdo, no estaba poniendo atención. Algo frustrante. Entonces hubo una crisis, me acuerdo, en ese retiro, porque me acuerdo que llegó papá, llegó el doctor Paco, y vieron la situación. Y no lo podíamos creer, porque pues todo estaba tan perfecto. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las almas no se convierten? ¿O están muy pecadoras? ¿O traen chamucos adentro? No sabemos, pero algo está pasando. Y nos metimos al culto todos los servidores, hasta los de la cocina. Y una de las cosas que hicimos fue humillarnos delante de Dios. Porque el problema es que los servidores traíamos mucha disposición de servir, traíamos muchas ganas de convivir. Sin embargo, no habíamos estado trabajando nuestra vida espiritual antes de ir a servir a Dios, y por lo tanto no había estado viendo fruto. Y era una de las formas en que Dios nos estaba corrigiendo y nos estaba mostrando que si no, nosotros no nos humillábamos y no tomábamos una actitud humilde y de arrepentimiento delante de Él, en vano estábamos trabajando para Dios. Y esa fue una lección muy importante para mí, y siempre que me da la oportunidad de servir a Dios y todo, trato de humillarme y ponerme a cuentas con Dios, porque me doy cuenta que si yo me subo aquí arriba, si los líderes de la alabanza vienen a tocar aquí arriba, y por más padre que toquen y que saquen discos y que graben hasta en MTV, no va a haber fruto. Y eso es lo importante. De nada sirve estar trabajando y trabajando si no estamos viendo fruto. Quiere decir que hay algo que tenemos que revisar en nuestra vida. El cristiano pierde muchas cosas, así como las perdió Sansón, cuando va dando esos pasos hacia el pecado. Y esto lo vamos a ver en Jueces, en el capítulo 16, ahí más adelantito, en el versículo 19. Luego nos pasamos al 21 y 22. Nos vamos a brincar el 20, ¿ok? ¿Ya lo tienen? Dice, y ella hizo que Dalila hizo que Sansón se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedajas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Mas los filisteos, en el 21, le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Aquí vemos lo que le pasó a Sansón por no sujetarse nunca a la voluntad de Dios e ir en contra siempre de lo que Dios le pedía. Como cristianos, así como Dios se apartó de él, Dios se aparta de nosotros cuando nunca tenemos esa actitud humilde. Dios dice que es tardo para la ira, pero pronto para la misericordia. Pero Dios sí tiene ira, por eso dice, es tardo para la ira, pero es pronto para misericordia. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos cortan el cabello. El símbolo que Sansón tenía de la presencia del Espíritu Santo en su vida era la cabellera larga. Y desde el momento en que ese símbolo se cortaba, la presencia de Dios se iba totalmente de su vida. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y vamos en contra de su voluntad, nos arriesgamos a que en el camino nos corten la cabellera. Nosotros mismos nos dejamos que nos corten la cabellera. No somos víctimas, nosotros mismos vamos hacia ese error y sufrimos la consecuencia. Como hijos de Dios, también como Sansón perdió la luz cuando le sacaron los ojos, nosotros también perdemos la luz de ser hijos de Dios. En Mateo la palabra de Dios dice que Jesús, que nosotros somos hijos de luz, somos la sal del mundo.
Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, perdemos esa luz que brilla en nosotros. Y así como Sansón también perdió su libertad porque le ataron con cadenas, también nosotros perdemos nuestra libertad y nos convertimos en esclavos del pecado, en esclavos del mundo y en esclavos de nuestros enemigos. Todo empezó, si nos regresamos, todo este problema empezó cuando Sansón menospreció el consejo de sus padres. Y para nosotros es la palabra de Dios. Cuando nosotros menospreciamos la realidad en nosotros de la palabra de Dios, ahí es cuando empieza el pecado. Cuando nosotros empezamos el egoísmo empieza a hacer raíz en nosotros, empezamos a pensar primero en nosotros, en lo que Dios quiere. Ese es el primer paso para empezar a adentrarnos en territorio enemigo y ser presa fácil del mundo. Sin embargo, aún después de todas esas consecuencias que Sansón vio, tenemos un Dios tan grande y tan misericordioso, que aún y después de que la presencia de Dios ya no estaba con Sansón, aún y después de que él había perdido su luz y su libertad en su vida, aún así, hay algo que Sansón tenía todavía que podía mover el corazón de Dios. Y eso es la fe. Sansón, como vemos en Hebreos, lo menciona como un héroe de la fe. Porque a pesar de todos los errores que cometió en su vida, a pesar de haber perdido todas las bendiciones de Dios, a pesar de estar viviendo situaciones adversas, tenía algo todavía él, un tesoro que es lo que tenemos todos, y es la fe. ¿Y a qué me refiero? Ahí mismo en el capítulo 16, en el versículo 28 al 31, vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice así, ¿ya lo tienen ahí? Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su madre Manoah. Y él juzgó a Israel por 20 años. En el último momento, cuando de plano se vio que estaba humillado, que estaba derrotado y lejos de Dios, aún así, por su fe en que Dios era misericordioso, por su fe en que Dios lo podía levantar aún estando muerto, Dios le dio otra oportunidad. Él había perdido toda su fuerza y aún así Dios le dio la fuerza para cobrar su venganza y para hacer la voluntad de Dios, destruir a los filisteos. Y como cristianos muchas veces olvidamos esa característica de Dios, de misericordia. Muchas veces creemos que a pesar de que estamos derrotados y que ya hemos cometido mucho pecado, y a pesar de que en nuestro corazón ya no existe ese temor a Dios, pensamos que ya no tenemos ninguna solución. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que por medio de la fe, que es lo que mueve el corazón de Dios, Dios puede hacer maravillas y puede levantarnos y puede restaurarnos nuevamente. Los seres queridos de Sansón, enterrado en el cuerpo, en el mismo lugar donde había empezado su ministerio, donde había nacido. ¿Y qué nos muestra esto? Que a pesar de que le fallamos a Dios, y que Dios muestra su misericordia, si nosotros no nos arrepentimos y seguimos pecando y seguimos pecando y seguimos pecando y decidimos de plano ya no regresar con Dios, es un símbolo de humillación en que Dios termina y te dice, mira, todo lo que pudiste haber hecho y terminaste donde empezaste. Entonces, eso yo creo que es lo peor, ver que todo lo que uno pudo haber hecho, yo creo que estamos en la presencia de Dios y que podamos ver todo lo que pudimos haber hecho si no nos hubiéramos alejado de Dios. Por eso es muy importante que cada día, esto no es un reto que nos podemos poner una meta que nos pongamos de aquí para siempre o de aquí a un año, todo este año voy a hacer la voluntad de Dios. Es día a día y es difícil, es cargar una cruz,
y es morir a nosotros mismos. Pero si no lo hacemos, en vano estamos trabajando. Y si no estamos